Sonic vs Shadow es uno de los versos más hablados en la comunidad del Erizo Azul. Muchas veces se ha debatido quién de los dos es el más fuerte, que si Shadow, que si Sonic, y esto al día de hoy sigue siendo discutido en la comunidad, muchas veces llegando incluso a la conclusión de que Sonic y Shadow son igualados. Pero hoy trataremos de aclarar mejor el tema y a su vez trataremos de analizar cada una de las hazañas que han tenido. Y para ser más exactos, tomaré estos tres productos en cuenta, ya que actualmente en la franquicia, y pese a que técnicamente son rivales, Sonic y Shadow curiosamente solo han peleado 4 ocasiones, 2 en un mismo producto y las otras 2 básicamente en 2 productos diferentes. Por ende, veremos exactamente estos 4 combates, los analizaremos y así daremos una conclusión. Sin más nada que agregar, empecemos. En Sonic Adventure 2 ocurriría el primer combate entre Sonic y Shadow, en el cual ambos mostrarían estar bastante parejos, ya que como se puede ver en la cinemática, tanto Sonic como Shadow terminan bastante exhaustos. Ahora hay que recordar una cosa que pasa en este combate. Shadow está en posesión de la Esmeralda del Caos, la cual hace que este tenga un buff de poder. Las Esmeraldas del Caos pueden incrementar el poder de su usuario, así como se vio con Chaos, quien se iba volviendo más poderoso con cada esmeralda que éste obtenía. Por ende, ya pueden notar que básicamente Shadow estaba bufeado en esta pelea. Pasando a lo que sería su segundo combate en el arc, se pudo demostrar que Sonic fue capaz de vencer a Shadow. Esto se puede comprobar en uno de los finales del modo historia, en donde podemos ver que Sonic fue capaz de desactivar el arma, dando a entender que él fue quien ganó el combate. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración sobre el tema si Sonic está bufeado o no, ya que este en la batalla final tiene la esmeralda falsa que creó Tails, y esto se puede responder muy fácil con ver exactamente para qué fue creada esta esmeralda. Si bien la esmeralda falsa según Tails tiene las mismas propiedades que una esmeralda de verdad, esta sigue siendo muy inferior en poder a una verdadera. Además, como ya se debe entender, la esmeralda falsa solo fue creada para básicamente confundir a Eggman. Básicamente es solo una mera imitación. Ejemplos que corroboran esto serían los siguientes, como cuando Sonic logra de nuevo teletransportarse hacia el Ark y el mismo Sonic dudaba si es que podía haberlo logrado. O también está el comentario de Shadow, quien se preguntaba cómo es que Sonic pudo realizar un Chaos Control, usando una esmeralda falsa. Por lo que ya pueden estar concluyendo que Sonic en ninguna parte de su combate está bufeado. Como ya se mostró con anterioridad, si bien la esmeralda tiene las mismas propiedades, la esmeralda solo está hecha para aparentarlo, y ya como se vio, incluso a Sonic le costó demasiado usar un Chaos Control simple, y recordemos que Sonic ya tiene experiencia con las esmeraldas desde antes. Un pequeño dato adicional que quisiera agregar por si acaso, es que aun si usáramos el argumento de que en el gameplay, Shadow en la historia Darks terminó venciendo a Sonic, esto solo sería puro gameplay, valga la redundancia, ya que en general muchas de las escenas de la ruta Darks son continuaciones de la ruta Hero o que de alguna manera están relacionadas. Por ejemplo, la parte en la que Shadow recibe un mensaje de Eggman diciendo que este obtuvo la séptima esmeralda se relaciona con la parte donde Tails termina venciendo a Eggman, donde cuando Tails y Amy están distraídos, Eggman aprovecha para robarse la esmeralda verdadera. Básicamente las escenas son continuación de la otra, y de hecho justamente esto se aplica para los finales, ya que en el final de la ruta Hero, cuando Sonic desactiva el arma, justo después ocurriría lo que sería el final de la ruta Darks, en la que Eggman vuelve a activar el arma. Ahora continuemos con el siguiente producto. Ahora pasando a Sonic Prime, este realmente casi no tiene nada destacable, ya que si bien nos presentó 2 combates entre Sonic y Shadow, estos tienen un pequeño detalle que vamos a mencionar a continuación. Ya con esto dicho, empecemos con la primera pelea, la cual ocurrió en el capítulo 2. En este combate, Shadow de nuevo tiene la Esmeralda del Caos. En este se ve como Shadow en muchas ocasiones llega a superar a Sonic, y aquí está el detalle, en todo el combate Sonic solo trata de evitar a Shadow, en ningún momento intenta pelear directamente con él. Esto tiene sentido, ya que Sonic solo trataba de ir a ayudar a sus compañeros. Además, como vemos en todo el combate, Sonic apenas si se lo toma en serio, ya que incluso se molesta en lanzarle cocos, solo para momentos después quitarse a Shadow de encima momentáneamente. Para hacer el cuento corto, Sonic en ningún momento se lo tomó en serio, e incluso ni siquiera quería pelear realmente con Shadow, por lo que este combate queda inválido. Pasando a lo que sería la segunda pelea, en esta ocasión Shadow ya no tenía su esmeralda del caos, debido a que la perdió en una ocasión. Pero prosiguiendo con el combate, aquí podríamos observar que tanto Sonic como Shadow estaban parejos. E incluso pudimos ver cómo Shadow tomó la ventaja en varias ocasiones. Esto a primera vista haría parecer que para Sonic Prime, Shadow es superior a Sonic.
pero como ya dije, se sigue repitiendo el mismo detalle que pasó en la primera pelea. El contexto del enfrentamiento se debe a que Shadow quería robar el invento de Nine que tenía Sonic en aquel momento, esto debido a varios de los sucesos que ocurrieron en la anterior temporada. Y por obvias razones, Sonic trataba de evitar que Shadow tomara la tecnología. Se acabó tu turno. Voy a tomar la tecnología y yo mismo iré por los fragmentos. ¡Jamás, Shadow! Sé de lo que eres capaz y eso nunca va a pasar. Pero como tal, Sonic ni siquiera quería pelear contra Shadow. De hecho, si llegamos a mirar bien la pelea, en muchas ocasiones lo que hace Sonic es simplemente ir a la defensiva. O como en ocasiones como cuando Shadow llega a quitarle partes de la tecnología a Sonic, y lo que más intenta hacer este último es recuperarlas. Además, si recordamos bien, justo en la parte cuando están en la nada, lo primero que hace Sonic es tratar de recuperar la tecnología y nada más, en lugar de tener una pelea innecesaria con Shadow. ¡Devuélveme mis cosas! ¡Va! Además, las ocasiones en las que vemos que Shadow tiene ventajas sobre Sonic son instancias donde este lo toma desprevenido, y esto es bastante obvio en muchos momentos. También hay un factor que tenemos que tomar en cuenta, y es el hecho de que Shadow es un personaje que no se contiene a la hora de pelear, y esto ya se ha visto en diferentes instancias, como en Shadow the Hedgehog, Sonic IDW y hasta en el mismo Sonic Prime. Y esto tiene sentido, ya que a diferencia de Sonic, Shadow es más serio y va más directo al grano, cosa muy diferente a Sonic, quien a diferencia de Shadow sí se contiene en sus peleas. O también son peleas en las que Sonic no necesita esforzarse mucho. A lo que quiero llegar con esto es que las peleas de Sonic y Shadow en Sonic Prime se resumen a Sonic tratando de evitar una pelea innecesaria y Shadow todo emputado porque literalmente Sonic le aplicó un crossword a su puto mundo. Ahora pasemos al último producto. Ahora, continuando con IDW, es más de lo mismo. La única vez en la que pelearon fue en el cómic número 6, y más que una pelea, simplemente se trataba de Sonic alejando a Shadow de Eggman, pero como tal, el mismo cómic te reafirma que simplemente Sonic está alejando a Shadow, hasta este mismo se da cuenta. Y bueno, literalmente el cómic te lo muestra y hasta te lo dice directamente. Ahora, la cosa podría quedar hasta aquí y pues simplemente se repetirá lo mismo que dije con Sonic Prime. Pero desgraciadamente hay otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, esto ocurre básicamente para lo que sería el arco de Neo Metal Sonic, en donde básicamente este regresa y hasta se hace más poderoso. En uno de los capítulos, Neo se convierte en Super Neo Metal Sonic, humillando tanto a Sonic como a Knuckles. Pero luego aparece Shadow, le quita su transformación, lo golpea y eso es todo lo que hace. Esto al principio podría verse como una gran hazaña de parte de la forma de vida suprema. Claro, obviando el detalle de que literalmente le da en su punto débil. Y claro, Metal Sonic tendrá una super forma y todo, pero sigue siendo una máquina con una debilidad, la cual es su núcleo ubicado en el pecho. Y ya hemos visto en múltiples ocasiones que si el núcleo de Metal Sonic resulta dañado, este terminará debilitado o aún peor. Además, como pudimos observar, justo en el momento en el que Metal había perdido la super forma, justamente en esos pocos segundos estaba distraído, y Shadow aprovechó para así golpearlo. Básicamente lo único relevante que hizo Shadow en este arco fue simplemente aprovechar la debilidad de Metal Sonic, y nada más. La cosa se vuelve aún peor cuando vemos que en arcos posteriores, Shadow es incapaz de llegar a vencer a un Metal Sonic normal. Es más, podemos ver cómo luego Metal Sonic se deshace de Shadow solo para seguir con su ruta. Si bien hemos visto que a Sonic igualmente le cuesta pelear contra Metal, este sigue siendo lo suficientemente capaz para igualarlo, y de hecho ambos están básicamente similares, cosa diferente a como pasó con Shadow. Y para otro arco posterior, veríamos cómo Shadow sería incapaz de vencer a todos los Shadow Androids por sí solo. Lo más interesante de aquí es que nos dirían que Shadow sí puede utilizar el Chaos Control sin necesidad de una esmeralda, pero necesita de cierta cantidad de energía. Y lo más importante aún, solo podría ejecutar Chaos Control simples como lo serían la teletransportación o la Chaos Lance. Y claro, para que Shadow pudiera derrotar a todos los Shadow Androids, necesitó de una gran cantidad de energía Chaos, la cual provenía de las esmeraldas falsas de la ciudad imperial. Esto último tiene bastante sentido, ya que hemos visto en múltiples ocasiones a Shadow necesitando de una Chaos Emerald. Ejemplos de esto están en Sonic Adventure 2. Cuando Shadow tenía la esmeralda del caos, era capaz de igualar a Sonic, pero al final se vio que sin la esmeralda del caos, Shadow fue incapaz de vencer a Sonic, y este último terminó derrotándolo. O también como se vio en Sonic 2006, cuando Shadow fue incapaz de derrotar a Mephiles, y solo fue hasta la llegada de Omega que Shadow pudo derrotar a Mephiles. La propia Rush le había pedido a Omega que le diera la esmeralda del caos a Shadow, ya que Rush sabía que la necesitaba.
Y luego está la propia mención de Emer, el cual hace referencia a lo que ya mencionamos, de que Shadow es dependiente de los Chaos Powers. Datos adicionales. Se ha visto en la franquicia en múltiples ocasiones, como las que ya mencionamos, que Sonic es más fuerte que Shadow. Y créanme, hay otras más, pero en general más que batallas simplemente serían como comparaciones. Ahora, en general sí, Sonic y Shadow sí han sido comparados, pero es más que todo porque tienen similitudes, ya sean sus habilidades, sus ataques, etc. Pero cuando se trata de poder, en general, Sonic termina llevándose la ventaja. Y ya hemos visto en múltiples ocasiones que las pocas veces en las que han peleado es simplemente Sonic tratando de evitar un combate como tal. Ya que si llegan a pelear como ocurrió en Sonic Adventure 2, si Sonic se pone serio, así como pasó en este mismo combate, Sonic terminaría ganando. Para dar otro ejemplo de la superioridad de Sonic hacia Shadow, en Sonic Forces ocurre lo que podríamos decir es una comparación, ya que mientras que Shadow fue derrotado por Infinite sin mucha dificultad, en el segundo combate de Sonic contra este último, Sonic fue capaz de tener un combate un poco más igualado. Claro, Infinite terminó ganando, pero aún así se vio como Infinite le llegaba a costar, y por ende tuvo que liberar un poco más de su poder para así derrotarlo. Y claro, además en la propia franquicia ya hemos visto otros personajes que están más al nivel de Sonic, o de plano pueden superarlo. Ejemplos están Surge, Neo Metal Sonic, Blaze, etc. Y en general estos personajes han mostrado estar más a la par con Sonic o de plano, como ya dije, superarlo. Y quiero hacer un pequeño hincapié en Blaze, ya que básicamente esta es una de las que mejor ha mostrado estar a la par con el erizo azul. A diferencia de Shadow, que necesitaba una esmeralda, Blaze demostró que puede hacerlo incluso sin algún objeto externo o alguna fuente de energía. Y eso fue todo por hoy. En general, el video ha sido un poco más difícil de lo que esperé, y principalmente por la flojera. También quiero darle un agradecimiento a Somcito, quien me tradujo esta imagen acerca de la comparación entre Sonic y Shadow en Sonic Battle. A su vez quiero agradecerle a Shiro por hacer la portada del video, y se nota que se esforzó bastante en hacerla. De momento esto ha sido todo. Ojalá les haya gustado el video, y espero que puedan seguir apoyándome para más proyectos parecidos. Recuerden suscribirse y espero que les haya gustado el video. Sin más nada que decir, me despido. Hasta luego.